Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que les interesa, y mucho, la vida de nuestras celebridades turcas favoritas, y en particular, de la icónica Hande Erçel. Y es que, como dice el título, tenemos bombazo. Hande Erçel revela: Kerem siempre será mi gran amor. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Hande y seguramente están al tanto de su vida sentimental, de sus proyectos, de todo lo que la rodea. Y bueno, Kerem Bürsin. ¿Quién no lo conoce? La pareja que nos conquistó en Love is in the Air, la pareja que nos hizo soñar, reír y sufrir, sí, mucho sufrir. Así que hoy vamos a desmenuzar esta frase, analizarla en profundidad, ver qué significa, qué implicaciones tiene, y sobre todo, vamos a sumergirnos en la historia de amor de Hande y Kerem. Prepárense para un vídeo lleno de información, chismes jugosos y por supuesto mi opinión personal. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre hay algo interesante que comentar. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo importante. Esta frase, Kerem siempre será mi gran amor, es poderosa, ¿verdad? Y aunque la frase es el detonante del vídeo, la verdad es que la situación es más compleja que una simple declaración. Hay que contextualizar. ¿De dónde sale esta afirmación? ¿Cuándo fue dicha? ¿En qué contexto? Todas estas preguntas son cruciales para entender el verdadero significado de las palabras de Hande. Y es que en el mundo de la farándula, las palabras pueden ser manipuladas, sacadas de contexto, o simplemente interpretadas de manera errónea. Así que vamos a ver si la frase es reciente, o si es una declaración que se remonta al tiempo en que Hande y Kerem estaban juntos, o incluso, después de su ruptura. Debo decirles que en realidad, esta frase no es exactamente una declaración oficial de Hande. No la vamos a encontrar en una entrevista reciente, en un comunicado, ni nada por el estilo. La realidad es que esta frase es un resumen, una interpretación de lo que Hande ha dejado entrever a lo largo del tiempo, tanto en entrevistas como en redes sociales. Es una conclusión, basada en el análisis de sus palabras, sus acciones, y en las reacciones que ha tenido al ser preguntada sobre Kerem. Recordemos que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Empezaron su romance en el set de Love is in the Air, y la química entre ellos era innegable. La serie, que narra la historia de amor entre Eda y Serkan, traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. Los fans enloquecieron, celebraron su romance y creían en un cuento de hadas que, como sabemos, no tuvo un final feliz. Pero ¿por qué decimos que siempre será su gran amor? Bueno, primero porque la huella que Kerem dejó en la vida de Hande es innegable. Fue su primer amor público, su compañero de rodaje, y según sus propias palabras, una persona muy importante en su vida. Segundo porque Hande, a pesar de haber tenido otras relaciones después de Kerem, nunca ha hablado mal de él. Siempre ha mantenido una actitud de respeto, de cariño, y de valoración hacia él. Y esto en el mundo del espectáculo, es algo que se aprecia mucho. En tercer lugar, podemos ver que Hande, incluso después de su ruptura, ha demostrado un cariño especial por Kerem. Ya sea defendiéndolo de críticas, o simplemente reaccionando de forma positiva a comentarios sobre él, Hande siempre ha demostrado una actitud de aprecio y respeto hacia Kerem. Y por supuesto el cariño del público, los miles de fans que aún sueñan con verlos juntos, eso también influye. Ahora hablemos un poco de lo que sabemos sobre la relación actual de Hande y Kerem. Aunque ya no son pareja, parece que mantienen una buena relación, al menos de cordialidad. Han coincidido en eventos, se han cruzado en proyectos, y siempre han mostrado una actitud profesional y respetuosa el uno hacia el otro. No hay rumores de peleas, de enemistad, ni nada por el estilo. Y eso en el mundo de la farándula, es algo muy valioso. Pero, ¿qué implica que Kerem siempre sea su gran amor? No significa necesariamente que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. No significa que Hande esté enamorada de Kerem en este momento, o que piense en él constantemente. Lo que sí significa es que Kerem, como persona, como pareja, como parte de su historia, dejó una huella imborrable en su corazón.
Fue una experiencia significativa, importante, y que siempre formará parte de su vida. Es probable que Kerem siempre ocupe un lugar especial en su memoria. Es la persona con L. A que compartió momentos inolvidables, la persona con la que vivió una etapa muy intensa de su vida. Y eso, aunque la relación haya terminado, no se olvida, no se borra. El amor, en sus diferentes formas, siempre deja una marca. Ahora bien, quiero darles mi opinión personal, como fan y como analista de este tipo de historias. Creo que Hande y Kerem tuvieron una relación muy bonita, muy auténtica. Se enamoraron, se quisieron y vivieron momentos inolvidables. Y aunque no hayan funcionado como pareja, es muy positivo que mantengan una actitud de respeto y cariño mutuo. Es una señal de madurez, de inteligencia emocional, y de saber valorar lo bueno que hubo en su relación. Y por otro lado, creo que Hande en su actual relación, con el empresario Hakan Sabank, está muy feliz. Se la ve radiante, enamorada, y muy estable. Y eso, al final, es lo que importa. Lo importante es que cada uno encuentre su felicidad, su camino, y que sea feliz, sin importar el pasado. En cuanto a Kerem, también está feliz. Tiene proyectos, está enfocado en su carrera, y parece estar disfrutando de la vida. Es normal que ambos hayan continuado con sus vidas, que hayan rehecho sus caminos. Y es normal que a pesar de todo, se sigan recordando, se sigan valorando y se sigan respetando. Porque al final el amor, la amistad y los buenos momentos son cosas que se guardan en el corazón para siempre. Quiero agregar algo más antes de terminar. Hemos visto cómo la prensa turca y los fans, a veces magnifican las situaciones y exageran los sentimientos. Es importante analizar con cautela cualquier noticia o rumor. No todo lo que se publica es verdad. Hay que saber distinguir entre lo que es real y lo que es especulación. Y sobre todo hay que respetar la privacidad de las personas. Hande y Kerem son figuras públicas, pero también tienen derecho a su vida privada. Así que, resumiendo, lo que podemos concluir de esta historia es que Hande Erçel siente un gran aprecio por Kerem Bürsin y que seguramente lo recordará con cariño, pero esto no implica necesariamente una reconciliación romántica. Ambos han seguido adelante con sus vidas y se respetan mutuamente. Y al final, creo que eso es lo más importante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de la información y de los chismes. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido un análisis interesante, que les haya dado una perspectiva diferente sobre la relación de Hande y Kerem. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem mantienen una buena relación? ¿Creen que hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!